Abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Éxodo, como está en su pantalla. Éxodo, el capítulo 32. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. El capítulo 32, el versículo 1 al 8 y después el versículo 17 hasta el 21. Y lea así la palabra de Dios en este día a nosotros. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanos, gracias. Cada domingo de julio estamos nosotros mirando el tema de la iglesia y lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Dijimos, este es un tema importante. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo esto en julio es porque julio normalmente es un mes donde nada más el grupo de comandos es el que viene a la iglesia. Y nosotros entonces, porque es un tema que la gente no es tan interesado, nosotros venimos a la iglesia para ver qué dice Dios acerca de los problemas que yo tengo, pero no vengo a ver lo que Dios quiere de mí. Y la Biblia entonces me dice a mí que Dios está formando un pueblo, nos ha llamado a ser un pueblo, y que ese pueblo Dios hace un impacto en el pueblo a través de su palabra, el evangelio, que transforma el carácter de los hombres en la iglesia, y a través de eso Dios hace nacer y forma a su iglesia. Uno de los temas que nosotros queremos hablar en esta mañana es la adoración de la iglesia. Ya hablamos del pueblo de la iglesia, ya hablamos del gobierno de la iglesia, y en esta mañana hablamos entonces de la adoración, la adoración de la iglesia. Si usted fuera un ministro de adoración, que fue a un seminario, no un cantante que se convirtió y ahora empieza a cantar y la gente llena la iglesia porque es cantante. Si usted fuera una persona que quizás siendo cantante se convirtió, pero hizo como siguió los pasos de una profesión, como por ejemplo un doctor nos dice: a mí me gusta curar a la gente, y se pone a curar. Nosotros decimos: eso es un brujo, ¿verdad? Si la persona quiere curar, la persona va a
a universidad y después va a pre-med y va a una escuela de medicina. Después de terminar su medicina, tiene que estar por 2 años o más bajo alguien que te chequee para estar seguro que los pacientes a quien tú le das en el hospital él sabe ejercer su oficio legítimo. Bueno, si usted, hablando entonces de un adorador, un líder de adoración, usted si siente el llamado de Dios, si usted entonces quiere prepararse para la obra de Dios, no solamente tiene la voz para hacerlo, no solamente tiene las ganas y le gusta a la gente, sino que usted entonces va a estudiar sobre la adoración, usted estuviera lleno en materias de donde usted fuera, de algo que se llama, o de un tema que se llama Worship Wars. Las guerras de adoración. Y decimos eso porque en Estados Unidos hay un worship wars, hay una guerra de adoración. ¿Y qué queremos decir con eso? Que en Estados Unidos y en otros lugares también hay guerra de adoración. Quiere decir modelos y estilos de música que compiten por los sentimientos de la gente para hacerlos sentir que están en la presencia de Dios. Mira un momentito. Worship Wars es como un tema que se habla de los problemas que hay en iglesias. Cualquier iglesia te va a decir, bueno, una de las preguntas es, ¿cuál es el estilo de música? ¿Cuál es el estilo de worship? ¿Cuál es el estilo de adoración? Y cada uno tiene su estilo de adorar. Cada iglesia tiene la manera que ellos adoran, la música, el volumen, lo que hacen en ese lugar. Y porque hay tantos en Estados Unidos, si usted se prepara formalmente para ser un líder de adoración, usted entonces tiene que discernir el worship wars, los diferentes modelos y estilos que compiten preferidos, que compiten por los sentimientos del pueblo de Dios, para hacerles sentir que están en la presencia de Dios. Mira un momentito. Yo no tengo, mi problema personal no es con el estilo de música. No es personal con un cantante o con... hubo un tiempo, hermano, donde ustedes ven, por ejemplo, ustedes ven esa batería. Para tener una batería en la iglesia costó sangre. Fue una guerra eso. Lo único que se tenía era un órgano. Mira, allá atrás todavía hay uno, pero ya lo pusieron para allá atrás. Es como que de pronto, y después vino el piano, después entra la guitarra, y a través de los años, miren, no habían instrumentos mucho de música, no había electricidad hasta los años que 1800 algo por ahí, 1900 algo. Entonces hubo por lo menos 1900 años donde lo que usted escucha hoy como Dios, porque que eso no existía en la iglesia. Y nosotros entonces, ahora que ya usted y yo nacemos aquí, escuchamos a Marcos Witt y escuchamos a todos los estilos de música, sentimos una cercanía a Dios a través de la música. Y lo que, como digo, mi problema no es con lo lindo, la preferencia de la música. Mi problema es con darle a la palabra adoración el significado, o decir la adoración es el estilo de música. Y el estilo de música entonces da un impacto en la persona. Pues nosotros pudiéramos decir, bueno, a mí me gusta aquel lugar o el otro lugar o este lugar o otro, porque ahí la adoración es como I like it. Ahí es como a mí me gusta. Y yo me siento que ahora estoy cerca de Dios en ese lugar. Y yo entonces lo que queremos hablar hoy es de qué es la adoración. ¿Y qué es adorar? La adoración, quiero decirle, no es el estilo de música. Porque entonces la gente que no saben tocar, o los lugares donde no tienen instrumentos, o los 1900 años de iglesia que existió, o los primeros 300 años de la historia de la iglesia, donde la iglesia era ilegal y tenían que juntarse en las catacumbas. Ahí no había lugar para traer batería, no había nada más. Sin embargo, había adoración.
Y el problema que usted y yo tenemos, y lo que queremos definir, es porque al nosotros estar plantando una iglesia, acuérdense, la iglesia no se hace, la iglesia no imita, la iglesia no copy and paste, la iglesia no va a un concierto y dice, esto es lo que voy a hacer aquí mañana. Usted puede hacer eso, pero eso no es una iglesia. La iglesia es algo que entonces se va formando con el carácter de conocer la verdad de Dios, y Dios va formando en las personas ese espíritu en las personas que se empieza a reflejar en el tono de la voz, se refleja en la música que se toca, se refleja en todos los lugares, porque la adoración es más que el estilo de música que existe. Bueno, ¿qué es entonces la adoración? Hay 4 cosas que yo quisiera compartirles aquí de Éxodo capítulo 32. Y interesante, vamos a Éxodo capítulo 32 porque aquí vemos, como usted conoce, el pueblo de Israel ha acabado de salir de Egipto, y ahora ellos están, uno de los primeros problemas que ellos tienen, esta ansiedad en su vida de adorar a Dios, de expresar adoración a Dios de la manera que ellos quisieran. Y la Biblia entonces me dice a mí que la primera worship war, la primera guerra de adoración, la vemos entonces en Éxodo capítulo 32, y hay lecciones que nosotros aprendemos. Sobre todo hay 4 lecciones que nosotros quisiéramos mirar. Quisiéramos ver la importancia, la importancia de la adoración, su dinámica, qué es lo que mueve la adoración, los elementos de la adoración, y por último el mediador de la adoración. Son estas 4 cosas que nosotros, como están en sus pantallas, que nosotros queremos ver. Mire primero la importancia de la adoración. Mire, más allá de decir, bueno, hay lugares que la música es lo que atrae a la gente, el lugar donde la gente se siente tremendo, y no hay nada malo con eso. Que bueno, es nada más que el error está en decir que ese sentimiento donde yo estoy, que ese entonces es la presencia de Dios. Porque ¿qué pasaría donde la promesa de Dios dice, donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos? Pues donde hay 2 o 3, si los 3 no saben tocar nada, no tocan bien, pues Dios no estuviera ahí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que necesitamos nosotros, al hacerla, a formar la iglesia, no hacerla, al plantar la iglesia, a permitirla que se forme, nosotros necesitamos tener cuidado de no desanimarnos, no entristecernos cuando nosotros lo que estamos sintiendo o no sintiendo es que no estamos haciendo, o sí estamos haciendo como la otra persona hace. Y lo que nosotros queremos hacer es permitir a Dios ser glorificado por su pueblo. Pero mire lo que me dice la Biblia aquí, la importancia. El libro interesante cuando leemos aquí en Éxodo capítulo 32 es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia que nos relata la historia de Israel siendo salvado, rescatado de Egipto con mano fuerte por el Señor y por la sangre que pusieron en los postes de la puerta. Y entonces nos recuerda que el libro de Éxodo es un libro que habla acerca de la redención, de lo que Dios hace en la vida del creyente para hacerlo salvo. Y en este pasaje nosotros entonces encontramos como 4 cosas que la Biblia me dice a mí acerca de la importancia. Mire, me dice primero, es importante la adoración, es importante por el patrón que Dios nos da. Segundo, por el carácter de Dios que se refleja. Tercero, por el pecado que es la falta de adoración. Y lo último, por la bendición que se recibe cuando hay una verdadera adoración. Mire conmigo en el patrón. En el capítulo 32 dice la palabra de Dios que el libro de Éxodo, para decirle cómo esto se ve, el libro de Éxodo es un libro que es patrón, es un patrón a cómo Dios va a obrar al salvar a la gente. Cuando Cristo está en el monte, en los evangelios, Él está en el monte de transfiguración. Si se acuerdan, en los evangelios dice que se aparece Elías y se aparece Moisés. Hay como una revelación ahí, y Pedro y los otros muchachos que estaban, los apóstoles, ven esta visión, y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos tiendas para que se queden Elías y tú y Moisés, y nosotros seguimos aquí en la montaña? Es entonces un reflejo de
un momento cuando Cristo se revela en como Él en verdad es. Pero la Biblia dice que cuando Jesús está hablando con Moisés, que está hablando acerca de su éxodo. En otras palabras, el libro de Éxodo es entonces una historia del pueblo de Dios, un patrón en la Biblia que está ahí para enseñarnos cómo Dios va a obrar en nuestra vida, que ya nosotros vivimos después de Éxodo, pues claro. Y nuestra salvación es entonces, tiene el blueprint, tiene entonces así el mapa de lo que Dios hizo en Éxodo. Dios puso también la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, y que el Señor salva, tú y tu casa serán salvos. Nos bautiza como Moisés bautizó a su pueblo a través del pueblo, y los milagros que Dios hizo guiando a su pueblo y la provisión de su pueblo. Todo en el libro de Éxodo es un patrón de lo que nosotros podemos esperar al relacionarnos con Dios. La Biblia entonces me dice, mire, el concepto de ser esclavos, estar en esclavitud a un pecado y ser libres, eso es lo que Éxodo nos enseña, y eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces, la Biblia entonces me está diciendo, mire, Éxodo capítulo 32 es cuando el Señor va a hablar acerca del becerro de oro, que el Señor entonces nos va a mostrar a nosotros lo que no debe de ser una adoración, lo que no es la adoración. Y aunque el pueblo, miren en el versículo, en el capítulo 32, en el versículo 6, dice que el pueblo se levantó temprano, que el pueblo sacrificó, que el pueblo dio ofrendas, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a regocijarse. En otras palabras, la emoción de regocijo, la emoción de fiesta, porque la Biblia dice, vamos a hacer una fiesta. La emoción que esta persona sentía no era indicación de que Dios estaba en ese lugar. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Bueno, la Biblia me dice, primero, la importancia es porque el libro de Éxodo nos da a nosotros el patrón de lo que es en este caso, una errónea adoración. Pero mire, lo erróneo de esto era incluyendo que la gente ahora sí ofrendaba, ahora sí estaban contentos. Y Dios dice, este pueblo está mal, dice, se han corrompido, dice. Mire, uno de los problemas del cristianismo es que, mire, por ejemplo, en Estados Unidos tiene a las iglesias bien grandes, algunas, no todas, pero grandes, pero el impacto en la sociedad no ha hecho mucho. El aborto no necesariamente ha cambiado, los matrimonios no necesariamente ahora siguen juntos, el pecado sigue en toda nuestra vida. En otras palabras, la adoración que nosotros vemos en las iglesias donde queremos ir no hacen exento a la persona que va de los problemas que la adoración no te ha podido quitar. La adoración, la música, esa no necesariamente te ha podido quitar. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, mire, la Biblia me va a decir el patrón correcto de seguirlo a Él. Segundo, la Biblia me dice que Dios es el carácter de Dios que se demuestra en la adoración, es algo importante. La Biblia me habla el pasaje claro del becerro de oro. ¿Qué es un becerro? Okay, hay que ponerlo así bien fácil. Un becerro entonces es un toro joven, no es una vaca. Todos nosotros nos riéramos. Es toro joven, es guapo. No es toro ya, digamos como yo. Es toro guapo. Dice la palabra de Dios que los becerros, sobre todo a esta gente que acaban de salir de Egipto, los becerros eran símbolos. Los toros jóvenes, la forma del toro joven, eran símbolos de la presencia de Dios en lugar de la adoración. Y eso se hacía en Siria y se hacía también en Egipto. En Egipto el becerro, escuche, el becerro era entonces un símbolo del dios Amón-Ra. Y nosotros hemos escuchado eso por un lugar, pero Ra era el dios que daba fertilidad, el dios de producir, el dios que bendecía, el dios que con el sol hacía germinar a las plantas, el dios que proveía vida. Y por eso en cierta manera eran becerros
jóvenes. Claro, era un joven toro, porque era la vida, era la fuerza, lo que proyecta. Y déjeme decirle, interesantemente, los líderes de adoración, donde están las iglesias, siempre son toros jóvenes. No hay muchos toros viejos guiando la adoración. Como que pierden. ¿Sabe lo que pierden? Ya no es toro. Ahora, como decimos en mi país, eran pencos. Es como un animal que ya ha pasado su tiempo. Y Dios quiere decir, así no es mi alabanza. Mi alabanza no son gente guapa, good looking. Mi alabanza no es de gente que está en lo que vibra en ese lugar, que se confunde con la adoración. Es un espíritu de atracción, de sensualidad, aun cuando alabamos a Dios. Y Dios entonces, porque Dios no está en moda, hermano. Dios no tiene que ponerse la ropa que yo me pongo, porque yo soy viejo, toro viejo, para tratar de ser toro nuevo. Dios no es así. La adoración, no, la adoración refleja el carácter de Dios. Y por eso Dios, bueno, una de las cosas, porque ellos están haciendo esto visual a Dios, que no es visual. Pero es interesante que dice la Biblia que Él lo pone, cuando le traen el oro a Aarón, en el versículo 4, le dio forma con buril. Yo entonces tuve que buscar la palabra buril. Buril entonces es como ese lugar donde el hombre le pega y es como un hierro, algo grande que tiene enfrente una punta. Se hace para darle forma al hierro, a los metales. Entonces Aarón está dándole forma. Aarón entonces está diciendo, ¿qué voy a hacer yo para que esta gente, me acaban de decir que le haga dioses a ellos? Y él entonces le da forma, como él ha conocido que se le ha dado forma en la cultura donde ellos han vivido por 400 años en Egipto. Lo que quiero decir es que la adoración, la razón por la cual es importante, es porque Dios ha pasado miles de culturas, y Dios no necesariamente es la cultura americana, no es la cultura juvenil, no es la cultura donde a mí me gusta, no es la cultura de los zapatos, de los tacos, de los vestidos, de los colores. Dios no está en ese ambiente, aunque ese ambiente sucede porque esa es la parte que nosotros traemos, pero no es la que nosotros traemos a Dios, es la que nosotros reflejamos, no de Él, sino de lo que nosotros somos y queremos y nos gusta. Entonces la Biblia me está diciendo a mí que cuando Aarón hace este animalito, este toro joven, que él le está dando la forma, no es nada más que así salió. Uno viene con la forma, uno viene con la manera como se canta, la manera cuando paramos, la manera donde, en otras palabras, no es el Espíritu de Dios quien está guiando la adoración, no es necesariamente Él, sino es nada más como nosotros hemos visto lo que otros hacen. Y aunque otros hacen quizás guiado por el Espíritu Santo, usted no puede copiar lo que alguien hace y ver aquí que sucede igual. La Biblia me está diciendo, bueno, esto es tremendo porque este becerro es entonces una proyección de cómo Dios no era. La adoración es importante porque la adoración refleja cómo Dios es. Cuando uno en la Biblia habla de que cuando tú hicieras un altar, dice en Éxodo, dice la Biblia, que el Señor le dice a Moisés, cuando tú hagas un altar, no hagas un altar con escaleras. Y dice, no le des forma a la escalera, no lo hagas así como una escalera, sino ellos tenían que poner la piedra y nada más. Y el sacerdote no se podía subir sobre las escaleras porque él tenía faldas también, y no era correcto el israelita adorar a un Dios donde no era él de esa manera. Los egipcios hicieron sus pirámides, y los incas hicieron sus pirámides, y los mayas hicieron sus templos, y la gente alrededor de nuestra cultura hacen sus conciertos, hacen sus fiestas, pero la iglesia es el reflejo de Dios.
no es de la buena noche que tuvimos en otro lugar. O la Biblia entonces me está diciendo, porque la adoración es importante, porque es el patrón de lo que Dios ha dicho en la Biblia, pero es también lo que revela a Dios. Pero una de las cosas de la importancia de la adoración es porque la Biblia dice que dice la Biblia aquí, que fue un gran pecado. Mire un momentito, acuérdense, cuando Adán y Eva comieron la manzana, pues, ¿qué malo hay con darle una mordida a la manzana? ¿Cuál es la gran cosa? Mas, sin embargo, la Biblia dice, ¿cuál es la mal cosa? Uno dijera, de entonces hacer la adoración de esta manera, hacer el becerro y tener este tiempo contento de que esto ahora es la manera que nosotros vamos a adorar a Dios. Y la Biblia me dice que es un gran pecado. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, una de las cosas es por el reflejo que damos de Dios. Pero mire, en el versículo 19 me dice que, como dice el versículo 19, cuando Moisés está bajando, 17 al 19, dice que Josué le dice, escucho que hay como gritos de guerra. Y Moisés le dice, no son gritos de guerra de fuerte o del débil, no es alguien que está ganando y ni nadie que está perdiendo. No es como victoria y no es como derrota. Dice la Biblia, grito, lo que oigo en versículo 18, voz de cantar oigo yo. Mire un momentito, estamos mirando cuál es la adoración de la iglesia. Entonces la Biblia me está diciendo, pues nosotros en la Biblia habla de cantarle a Dios. El libro de Salmos, muchos son canciones, pero no la voz, no solamente la voz de música que canta o el cantarle a Dios, no solamente el regocijarse, la fiesta que es. Eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo que define la adoración. La adoración tiene elementos así, pero no es lo que define la adoración. El Señor nos dice, ay, pero qué bonita voz. No, el Señor dice, oigo voz de canción. Moisés dice, oigo voz de canción. Pero eso no hace lo que está sucediendo como algo que Dios ha puesto su cuño sobre eso. Y algo de las cosas que me está diciendo la palabra de Dios es esta, que por medio de mis emociones yo no puedo determinar si Dios está en ese lugar. Mire, esto es algo que solamente en esta iglesia se dijera. Y por eso esta iglesia, por medio de mis emociones, yo no puedo determinar que Dios está por mí o contra mí o en este lugar. Déjame darle un ejemplo. Digamos que usted esté triste y deprimido. Usted siente que usted pecó y que usted hizo algo terrible. Pues ahora ya hay gente que no te miran, hay gente que no te saludan. Quizás te divorciaste, quizás hubieron consecuencias a lo que pasó en lo que tú hiciste en tu vida. Y tú sientes ahora que pues ahora ya Dios no me quiere. Y yo te hiciera entonces la pregunta, ¿eso es verdad o no? Si usted tuviera un consejero y usted estuviera ya, no sirvo ya porque no puedo, porque esto pasó en mi vida, él entonces te llevara a Isaías, te llevara a diferentes lugares en la Biblia y te dijera a ti que aun cuando uno está en pecado, que Cristo te ama, te llevara al lugar donde la mujer sorprendida en adulterio, pues ella está esperando nada más la piedra, o te llevara al lugar donde el hijo pródigo le dice al padre, pues nada más dame un job, dame un part-time nada más, y encuentra que las emociones del hijo pródigo no determinaban en realidad el sentimiento de Dios. Dios estaba enamorado de este muchacho, el hijo pródigo chiquito. Dios ama a este muchacho. El padre le mata la vaca grande, gorda, y tienen una fiesta porque mi hijo está muerto y ahora está vivo. Y no era la emoción del muchacho, ni por la emoción de alegría. Uno tuviera que decir, bueno, hay personas que pueden ir a un lugar, están en una fiesta y se olvidan de todos los problemas, están bien contentos en ese lugar, pero eso no quiere decir que están bien con Dios, ¿verdad? Ni tampoco cuando uno se siente triste quiere decir que estamos mal con Dios.
En otras palabras, la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios es lo que define. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Digamos que tú te sientes que te han dejado, te sientes que te han tirado. La Biblia dice que dejará un padre, dejará una madre al hijo del vientre. Y la Biblia dice, aun si ella te dejare, la Biblia te dice, yo nunca te dejaré. En otras palabras, una persona abandonada, usted puede aplaudir ahí si quiere. Una persona abandonada por sus padres, pues uno se sintiera ninguado, como dijimos, se sintiera que no valgo, se sintiera triste, deprimido, no quisiera hablar con nadie, uno fuera así como vergonzoso, estuviera como con complejo. Mas sin embargo, Dios ama a las personas con complejo y es a veces en la tristeza donde nosotros más cerca estamos de Dios. No porque nos sentimos, porque nos estamos sintiendo tristes, sino al estar las lágrimas, al yo reconocer con la tristeza de mis sentimientos, mi tristeza, que eso entonces enseña el florecer de mi corazón hacia el Señor. La Biblia entonces me está diciendo, pues mire, las emociones pueden corromperse como todos nosotros, y uno entonces puede saltar en alegría al mismo tiempo que ¿qué está pasando? Mire en el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y en otras palabras, los 10 mandamientos que ellos entonces habían recibido, que Moisés le había dado en el capítulo 20, que ahora entonces estas personas no están siguiendo lo que dice la palabra de Dios, sino nada más teniendo a un Dios, van a la iglesia, tienen una fiesta, tienen su concierto, pero en ese lugar su vida no siguen al Señor. Yo nada más voy a la iglesia para el feeling that I get. Es el sentimiento de que esto está por mí, Dios va a abrir mi vida, me siento otra vez estoy inspirado otra vez a hacer algo. Y mire, cuando uno va a un lugar donde se siente mejor, déjame decirle lo que usted sintió. ¿Le puedo decir lo que usted sintió? Usted no sintió a Dios. Usted lo que sintió, porque Dios no se siente. Dios se sabe, es una convicción. El creyente anda por fe, no por vista. La vista es un sentido, y el sentimiento es como algo que tú sientes. Uno presiente que hay una corazonada, pero las convicciones a veces cuando tú estás mal, tú todavía estás convencido de que Dios está por nosotros. Pero mire lo que está esto interesante. Cuando nosotros sentimos en un lugar donde ahora sí me siento bien, unas cuantas cosas han pasado, pero una es que usted se acuerda del lugar donde usted vino, de la alabanza que primero la tocó, del lugar donde usted sí experimentó a Dios por el Evangelio. Y usted entonces ahora se siente que ese recuerdo le ha venido a usted y se siente las emociones. Pero otra cosa es esta. Y nosotros nos sentimos bien en un lugar porque ese lugar, al hablarte que Dios está por ti, Dios te va a hacer, y Cristo es Él, todo el mundo está sobre ti, que Dios va a abrir todas las cosas, que empieza, mira lo que te ha dado ilusión de que las cosas van a ser mejor. Y la ilusión de que las cosas van a ser mejor es que lo que tú quieres o lo que tú estás pasando mal, en lo que quieres Dios lo va a proveer, o en lo que está pasando mal Dios te va a proteger. Y aunque uno dijera pues no hay nada malo con eso, pero en la Biblia, por ejemplo, Cristo está en la cruz del Calvario y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? So, cuando uno crea en la emoción de un feeling, crea que ahora sí van a salir todo bien, y qué bueno es ese lugar porque me da positive thinking, me da buenos pensamientos, que usted lo que está animando es el ídolo que usted tiene, es la idea de lo que usted le hace a usted feliz, y ese lugar le ha dado a usted otro shot de vitamina B12 para que usted vuelva a sentir, pues esto va a salir otra vez. Y no le ha dado a usted el sentimiento de que, mire el sentimiento que nos lo ha dado, eso no tiene que salir, porque Cristo es todo lo que yo necesito. Eso es adoración. Lo otro es nada más una fiesta. O mire, lo último que me dice aquí la Biblia es que, mire, el pecado no era necesariamente adorar en el becerro, no era necesariamente a adorar a un Dios equivocado,
porque dice Aarón, este es Jehová, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y dice en el versículo 5, hagamos fiesta para Jehová. En otras palabras, lo que yo he hecho aquí es para Dios, para Cristo. Decimos lo mismo, pero ¿cuál era el problema de eso? El problema de eso no era que era otro Dios. El problema de eso era que estaban adorando al Dios verdadero en una manera incorrecta. No era que estaban adorando a un Dios incorrecto, sino que estaban adorando al Dios correcto de la manera incorrecta. ¿Entiendes? Entonces cuando un pastor o alguien que mire la palabra de Dios, que se ha esmerado o busca, Señor, cómo tú quieres que tu iglesia te adore, ¿qué has dicho tú que es la adoración? Uno tiene entonces que enfrentarse a gente que vienen con lo último, el último modelo de música que ha salido por ahí, o el último cantante que ha venido por ahí, o el último estilo de forma, de manera que ha venido por ahí. Y lo que uno tiene que decir es, no es que no estamos adorando a Dios en sí, es que estamos adorando a Dios en una manera que Él no ha prescrito. Nosotros no tenemos la libertad, cuando usted lee en la Biblia, no tenemos la libertad de traerle a Dios lo que yo quiero. Usted tiene que traerle a Dios lo que Él pide. Amén. Mire conmigo en la Biblia un momentito, por si se la ha olvidado. Estoy tratando de señalar a la iglesia cómo es la adoración. Caín y Abel, los dos le trajeron ofrenda a Dios. Caín le trajo, dice, de la ofrenda de la tierra, que uno dijera, este hombre tuvo que plantar el mamey el boniato y después sacarlo con la tierra y traérselo al Señor. Y Abel le trajo entonces la ovejita al Señor. Bueno, la Biblia me dice que el Señor se agradó con Abel, pero no se agradó con Caín. Y Caín lo sabía y lo sentía, lo sabía y se enojaba. No me gusta esto, por aquí no reciben la ofrenda que yo traigo. No le gusta el estilo que yo tengo. No, yo quiero hacer esto para Dios y aquí no se me permite. Y la Biblia dice, no se permite, no es porque usted lo quiere traer, es nada más porque Dios ha dicho lo que Él quiere que nosotros traigamos. O mire, usted siga leyendo la Biblia, eso vemos en Adán y Caín y Abel, vemos que empiezan, hay conflictos por la guerra de adoración. Usted lee el becerro rojo que acabamos de leer, no es nada más, le tiramos ahí el oro, dice Aarón, le tiré el oro y salió esto. Y la Biblia me dice, no, es porque esto entonces era la manera incorrecta, no era la manera que Dios quería decir. Si usted sigue leyendo y leyera Levíticos, la Biblia en el capítulo 10, usted va a leer, Aarón tenía 4 hijos. Y el primer día donde viene la presencia de Dios al templo que ellos, al tabernáculo que ellos habían hecho, 2 de sus hijos habían estado tomando un poquito. Porque cuando uno lo compara con otra parte en la Biblia, ellos habían tomado un poquito y ellos entonces cuando aparece la nube de la presencia de Dios, ellos entonces agarran fuego extraño y lo añaden a su incenso como monaguillos y ellos le echan el incenso al Señor y al poquito el Señor mata a los 2 hijos de Aarón y le dice a Aarón, no tengas luto por tus hijos. Aprende a honrar a Dios más que a tus hijos. Lo dice después a través de Elí. Pero mire, lo interesante es que aquí vemos una persona que querían hacer algo para Dios, ofrecieron un fuego extraño, no hay nada malo con eso, un fuego a Dios. Dios dice que se le enciende una velita, se le enciende fuego, pero el fuego que se encendía era un fuego que Dios lo había encendido, no uno que tú y lo enciende y ahora se lo ofreces a Dios. Era algo que cayó del cielo y encendió. Y por eso Israel siempre tenía que mantener el tabernáculo. Por la mañana se encendía, por la noche se mantenía. La vela siempre estaba encendida. De ahí viene que en la iglesia católica usted pone su cora, porque antes usted mismo tenía que hacer eso, pero ahora usted pone la cora y se enciende la velita.
automáticamente. No, mire un momentito. ¿Por qué? En cierta manera nosotros que tenemos la vela andando y seguimos viviendo como nosotros queremos, siempre y cuando hay una velita encendida en la iglesia. Nosotros sabemos que la ignorancia es tremenda, pero el concepto viene de que la velita el fuego tiene que estar encendido. Pero el fuego, la vela que está encendida es Cristo delante de Dios. Él vive para interceder por nosotros. Él es la llama de Dios, el fuego de Dios que está día y noche intercediendo delante de Dios en la obra que Él hizo una vez y para siempre. Todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han sido perdonados. Y Satanás nos acusa de día y de noche, pero la velita está encendida. Yo digo eso porque me acuerdo cuando yo acepté al Señor y mi mamá, ustedes conocen la historia, mi mamá me llevó a ver el sacerdote para que me sacara el demonio, porque estaba leyendo ahora la Biblia. Y entonces yo hablando con el sacerdote, yo no sabía de la palabra de Dios, no que sepa mucho ahora, pero el sacerdote entonces me dijo, explícame qué te pasó. Y esto fue lo que yo le dije, mire, que yo digo, wow, la verdad que el Espíritu de Dios ya estaba en uno ya hace rato. Yo le dije, mire, cuando yo estaba en la iglesia católica yo era monaguillo. Yo era monaguillo, sin zapatos, pero con una falda roja y blanca iba yo. Y todo el mundo decía, monaguillo, no. La gente se reían cuando me veían por lo diablito que yo era, y ahora como dándole la gente, ayudando al sacerdote a limpiarle ahí. Pero mire, mi iglesia era una iglesia así larga y alta, y habían santos en todos los lugares. Y cuando yo entraba a la iglesia, porque a veces siempre estábamos en la iglesia jugando, había un patio grande. Y cuando entraba a la iglesia, yo miraba a los santos Jesús. Y yo entonces lo que hacía era correr del miedo que tenía. Corría uno por el medio del pasillo y no miraba nada. Pero como monaguillo me habían enseñado, que en ese tiempo el sacerdote daba la misa así de espalda, había entonces como un santuario dentro de la iglesia, había un santuarito chiquito, que era entonces cuando el sacerdote ya no había mucha gente como en la iglesia, entonces él guardaba las hostias que quedaban y las metía adentro y las cerraba. Y no sé cómo, pero se encendía una lucecita. Me imagino que había que él lo encendía para decirle a la gente que había hostia ahí, que estaba el sacramento de la hostia. Y yo entonces, cuando yo iba a correr, pero miraba la lucecita, yo decía, ahora era como, ¿qué hago? Corro por el miedo que tengo, pero la lucecita. Corro la lucecita. Entonces era como ir rápido, no podía ir rápido por la lucecita, pero iba rápido por el miedo que me daba. Yo entonces le expliqué a este hombre, le dije, al sacerdote, le dije, mire, cuando yo era monaguillo, la lucecita estaba allí. Y yo me acuerdo, yo me presionaba, me arrodillaba y salía corriendo. Uno tenía que darle honor a la lucecita. Y entonces le dije, pero lo que me pasó a mí es que la lucecita, sacerdote padre, le dije, la lucecita estaba afuera, pero ahora la lucecita está adentro. Ese es como me salvé, la lucecita afuera, pero ahora la lucecita adentro. Dios está siempre adentro de uno, no hay lugar donde uno se pueda meter donde Dios no se mete contigo. Él está ahí adentro donde nosotros estamos en la Biblia. Entonces me está diciendo, miren, que esta persona cuando encienden la vela, encienden el fuego delante de Dios, encienden un fuego extraño. No es el fuego que Dios ha prescrito a su pueblo, es el fuego que yo he querido traer porque en ese día estaba un poquitico alegre. Y la Biblia entonces me dice que los dos muchachos mueren y el Señor le dice a Aarón, cuando ustedes vayan a ejercer, no beban vino. Ejercer el oficio, digamos, el servicio ese día. No podían beber, porque uno hierra en juicio. Y delante de Dios, la adoración no es lo que yo quiero, es lo que Él prescribe. La Biblia dice, mire otra cosa más, cuando usted lee la Biblia, la adoración es muy importante. No es que el pastor no quiere, no es que el pastor aquí no me deja, no. Vaya a otro lugar donde sí lo dejen. Mire, el problema es más profundo. El problema es lo que Dios ha dicho. ¿Cómo usted define la adoración? Nosotros la hemos definido. Bueno, mire, algo interesante. La Biblia me está diciendo a mí que cuando los sacerdotes entraban adentro del tabernáculo, la ropa del sacerdote, tremenda, muy bonita la ropa, tenía unas campanas abajo en la sotana, unas campanas.
Y cuando el sacerdote no caminaba, las campanas, trililín, trililín, trililín. Ahí venía el sacerdote. Las campanas estaban ahí para que cuando el sacerdote se metía dentro y se cerraba la cortina, porque ellos entraban en un lugar donde nadie podía entrar, y después entraban a otro lugar donde peor todavía nadie se puede meter. El hombre iba con las campanas y con una soga amarrada en los pies. Y todo el mundo estaba, no, nadie sabía lo que estaba haciendo el sacerdote ahí, pero tú escuchabas, mientras el sacerdote haga trililín, 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 el sacerdote está vivo. Si el sacerdote de pronto se escuchaba un trililín, ¡pum! Jálalo, ahí va él. Porque se equivocó, hizo algo incorrecto. Y Dios entonces, la adoración no es lo que usted le trae. La Biblia está una y otra vez más, es contra la cultura. Cuando la Biblia está diciendo, en la adoración es algo importante, no es el estilo de la gente, es lo que yo prescribo. Mire, otra, hay muchas ilustraciones. Está la ilustración de Usa. ¿Se acuerdan cuando David estaba trayendo el arca y cuando el caballo con los toros se iba cayendo, y de pronto el arca se va cayendo? Usa pone la mano para un buen gesto, pone la mano para que el arca no se caiga. Dios mata al hombre, porque yo he dicho que en la adoración la caja no se toca. Y nosotros leemos eso en estos tiempos y decimos, por eso el legalismo. Mira un momentito, no es legalismo, es una manera de Dios enseñar. Mire lo que va a enseñar. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Lo que está diciendo el Señor es que no es el incienso, no es la toga, no es el sacerdote, no es la misa, no es la música, no es la adoración, no es el feeling, nada de eso. Cristo es el centro. De lo que tiene que, lo único correcto que Dios ve es Cristo. No ve nuestro deseo, Él ve a Cristo. O la Biblia entonces me dice a mí que mire, usted siga leyendo y usted lee entonces en el libro de Oseas, que hay una mujer, Dios le dice a este hombre Oseas a casarse con una mujer que vive con los demás, una mujer de la calle. Y Dios le dice, ve y busca una mujer que está en la calle y cásate con ella. El hombre le ofrece matrimonio y se casa. Y esta gente tiene unos cuantos hijos. El primer tiene como 4 hijos, pero un hijo le llaman entonces mi pueblo. Y después le llaman a otro hijo, le dicen lo emí, que quiere decir, yo no sé de quién es este. Y él tuvo entonces un hijo con esta mujer, su esposa, que había duda de quién era el padre de este hijo. La mujer, como mujer en fin de la calle, se va de él y se va con otro hombre y la venden una y otra vez más. Y dice la Biblia que Oseas va y busca a la mujer y la ve y la compra y se la lleva. Y el mensaje de Oseas, el profeta Oseas, es decir, mi pueblo ha sido infiel. Y no importa, la infidelidad es como una infidelidad del esposo a la esposa o la esposa al esposo. Y dice la Biblia que Dios todavía regresaba con su pueblo y amaba a su pueblo. Pero mire, cuando Oseas está hablando, Oseas habla de el becerro de oro que Israel había hecho en su vida, un becerro de oro. Y la infidelidad, lo que vemos ahí es que la infidelidad de la mujer al hombre es entonces otra ilustración más, arriba de la ilustración de el becerro de oro. Oh, Dios, entonces es un gran pecado porque habla de infidelidad a Dios. Es entonces estar con otra mujer como si estuviera con la esposa de uno. Y uno dijera, ay, mira que cómo trata a esa mujer, mira que bien es, pero uno no sabe que esa es la otra. Uno dice, pues entonces así hace. Pero la Biblia me está diciendo, cuando uno canta, hace todas estas cosas que hacemos y no es lo que Dios prescribe, que entonces es como la manera que una persona es con otra persona que no es su esposo. La Biblia entonces me dice, eso es lo importante. Si usted lee la historia del cristianismo, cuando en los 1500 hay esto que sucede que se llama la reforma. Y la reforma entonces era el reformar la adoración
de la iglesia. En nuestra iglesia, que es una iglesia reformada, que proclama decir que estamos en contacto, en apreciación a la reforma de adoración. La adoración entonces no tiene figuras, sino tiene entonces la palabra de Dios en el centro, que la Biblia entonces me está diciendo, nosotros, la clave de todas las guerras que hay es una guerra de adoración. Mire cómo esto trabaja, y termino aquí, la semana que viene seguimos, pero ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el problema de esto? Más de lo que ya es, que Dios dice que no. Pero dice en Éxodo capítulo 3, que cuando ellos le dicen a Aarón, miren el versículo 4, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro, y dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En el versículo 1 dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En otras palabras, ellos querían dioses que fuera lo que les saca a ellos del problema, lo que lo sacó del problema, y la esperanza de lo que lo iba a sacar del problema. Mire un momentito. El becerro de oro, por si se me perdieron o yo los perdí, el becerro de oro entonces fue algo que ellos piden para tener entonces este control, esta manera de manejar la seguridad de qué es lo que va a bendecir, qué es lo que bendijo y qué es lo que va a bendecir mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo esto. Mire, la adoración trabaja de esta manera. Todos nosotros vivimos para algo. Todos nosotros vivimos para algo. Usted vive para sus hijos, usted vive para su casa, usted vive para su salud, usted vive para sus padres, usted vive para su trabajo, usted vive para el esposo, usted vive para el futuro, todos nosotros vivimos para algo. Y ese algo entonces se convierte en la esperanza de uno. Eso es lo que uno le da todo a eso, porque esa es la esperanza de uno. Y lo que me dice la Biblia es para aquello que nosotros vivimos, nosotros entonces eso nos controla a nosotros. Si usted vive para el trabajo, pues el trabajo lo controla usted. Si usted vive porque el trabajo nada más es un medio para alcanzar el dinero, para tener entonces lo que en verdad yo tengo, entonces lo que en verdad tú quieres es lo que te controla, y te controla a través del trabajo y a través de todo lo demás. Porque si no tengo estos pasos, pues no llego a tener aquello. Y lo que todos nosotros vivimos para algo, y lo que usted vive, eso que usted vive, te controla a ti. Y lo tercero que me dice aquí es que lo que nosotros controlamos puede ser algo bueno, o que nos controla es algo bueno o algo malo. Puede ser la familia o puede ser algo que no está bien. La adoración puede ser por algo bueno o por algo malo, pero todavía es algo que controla mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo que cuando nosotros no llegamos a tener lo que yo quiero, cuando yo no llego a tener lo que uno quisiera, que eso que ahora yo he hecho, que he hecho como la esperanza a mi vida, que eso entonces se enseña a mi vida, viene a mi vida con la tristeza al no lograrlo, o si lo logro con la alegría de lograrlo. En otras palabras, Dios entonces no es el objeto de adoración, sino es lo que Dios va a hacer de esto que yo quiero, lo que me da alegría o lo que me da tristeza. Yo vengo a la iglesia y nada más voy a un lugar donde de pronto digo, si lo que yo quisiera de pronto sucedió, pues ahí yo voy a estar la semana que viene, porque era algo que, mira lo que hice, y de pronto sucedió. O si yo voy a una iglesia donde al adorar a Dios, que no tiene que ver seriamente el estilo de la música, al adorar a Dios, pues nada está pasando en mi vida, pues entonces empieza a reflejar que la alegría o la tristeza depende de lo que usted quería que Dios le hiciera en su vida. Y la Biblia entonces me está diciendo esto, que la dinámica de adoración es que todos nosotros adoramos algo. Todos adoramos nuestra salud, nuestro cuerpo, las finanzas o algo en nuestra vida. Y eso entonces es la alegría de nuestra vida. En los lugares que están llenos, la música, gloria a Dios, no hay nada malo con eso, pero el espíritu que se enseña entonces es un espíritu de que yo tengo lo que yo quisiera. En vez de decir, Señor, tú tienes mi vida, yo tengo lo que Cristo ha hecho por mí, es el gozo de mi vida, el perdón de mi pecado. Eso es lo que prorrompe el gozo de mi vida y la exaltación de mi vida.
Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, en una buena adoración, digamos, una adoración del mundo que uno dijera buena, no es Dios al que nosotros estamos necesariamente adorando, sino es el pensamiento de decir, pues esto me hace sentir que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y la Biblia entonces me está diciendo, ese es el pecado del becerro de oro, pero esa es la dinámica de la adoración en nuestra vida. Mire un momentito. Adoración, la definición de la adoración, entonces, ¿cuál es? Déjeme darle una definición, entonces. Adorar no es necesariamente el estilo de música, y no es nada malo con el estilo, cada uno tiene su estilo. Pero la adoración adorar es confesar y expresarle al Trino Dios el reconocimiento y la gratitud, la satisfacción de todo lo que nosotros somos por todo lo que Él es. En otras palabras, es reconocerlo, es expresar, es confesar, es darle gracias a Él de la satisfacción en mi vida, de toda la satisfacción que hay en mi vida por todo lo que Él es. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos como desatisfacidos con nuestra vida, como que no tenemos esto, no tenemos lo otro, que entonces la Biblia, lo que Dios quiere ver en nosotros al venir es que cualquier canción, cualquier estilo que usted traiga, que usted lo hace, pero usted está proclamando lo que Cristo ha hecho por usted, que Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y esto es lo que llena, satisface mi vida. Y mire, los problemas que yo entonces tengo en la vida no son para yo venir a un lugar para que Dios lo haga, sino son para recordarme a mí que el verdadero adorador suelta las cosas de este mundo, suelta los cariños de este mundo, suelta los enlazos del corazón en este mundo para decir, Señor, mi corazón, como dijo Agustín, mi corazón fue creado por ti, solamente encuentra en ti su salvación y su satisfacción. Y la Biblia entonces me está enseñando esto. Mire, cuando Cristo, adorar a Dios es vivir una vida satisfecha en Dios. Adorar a Dios es una vida que vive la vida agradecido a Dios. Adorar a Dios es una vida que confiesa a Dios delante de todo el mundo. La manera que uno vive todo, todo delante de Dios. Nosotros vivimos para Dios y venimos a la iglesia. La iglesia, hermano, es un reflejo de todo lo que yo he estado haciendo de lunes a sábado. Y el domingo vengo lleno de todo lo que hice. Yo entonces pues le doy la ofrenda a Dios. Y la ofrenda como dice Romanos capítulo 12, que es por la misericordia de Dios, dice la Biblia que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto, que es la palabra adoración, nuestro culto racional. Y la Biblia entonces me está enseñando, mire a Cristo un momentito. La vida de Jesús fue una adoración. Y cuando Cristo está en la cruz del Calvario, era como si la vida de Cristo es una montaña, el Everest, la cruz del Calvario es el pico más alto, los pies más altos que hay en la elevación de la vida de Jesús. Y es en ese momento cuando Cristo está en Getsemaní, ya casi arriba, el Señor dice, no mi voluntad, sino la tuya. Y después al otro día Él está en la cruz diciendo, ¿por qué me has desamparado? Mas sin embargo Él se mantiene diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que me enseña la Biblia entonces es esto, que si adorar es vivir para Dios, y vivir para Dios entonces es pues como Cristo vivió, que es la parte más alta de Cristo, vivir para Dios, es la parte donde Él toma su cruz y sigue a Dios, su llamado. Él muere en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y cuando más lejos parece estar de Dios, al hacer la voluntad de Dios, más cerca está de Dios. O la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros tenemos que juzgar y discernir nuestra adoración de esta manera. No si fue la música alta o fuerte, eso pueden ser cosas que hay que estar cambiando, subiendo y bajando, ¿verdad? Pero que la adoración verdadera es aquella que te recuerda a ti si tú has tomado la cruz y lo has seguido. Y segundo, sobre todo, arriba de eso y sobre todo, fundando a eso, es si usted está diciendo, gracias Señor por tu cruz. Nuestra iglesia, si usted escucha, pues nosotros a veces hay canciones que no cantamos.
Hay canciones que yo veo en YouTube y en otros lugares, bien bonitas, pero son como, por ejemplo, me acuerdo que teníamos un líder de adoración y una vez entonces estaba cantando aleluya, aleluya. Entonces él cerró los ojos, aleluya. Entonces vieron como 3 o 4 manos por ahí, aleluya, aleluya. Él pasó como 10 minutos. Bueno, no hay nada malo. Bueno, sí, déjeme decirle, ¿qué quiere decir? Mira, aleluya, y me dice, está en los salmos, pastor. Si usted lee el salmo, de ahí hablo de la Biblia en el medio, aquí, ahí está el libro de los salmos, ¿ok? Mire, por ejemplo, todo este salmo, y al lado dice, aleluya, y después sigue todo el salmo. Lo que ha hecho el mundo en lugares estos de retiros, donde todo el mundo, aleluya, es tomar una frase, una palabra, como una mantra. Entonces uno, you get a feeling ahí, si tú repites la misma palabra, se empieza a salir la presión, baja, el colesterol se te quita. Entonces como que usted va a tener beneficios. Ahora todo el mundo está haciendo yoga. El yoga es una expresión de una creencia que usted está en control, que usted no necesita salvación, usted es quien está salvo. Usted controla su vida. Y eso entonces es, por mucha yoga, uno haga la yoga, hermano. Pero no diga, yo me siento mejor, más cerca a Dios en la yoga que el domingo por la mañana. Yo me siento más cerca a Dios en el concierto que en la iglesia. Porque la Biblia entonces me va a enseñar a mí cómo vamos a seguir los elementos de la adoración. Dios no solamente una canción que me gusta o esa no me gusta tanto, ese no es el tema. El tema es entonces que todo en la iglesia levanta la luz encendida, que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí, y Dios está en esa adoración. Mire, lo interesante es que en donde se habla de muchas, y hay veces que se habla de Jesús también, pero es como una cosa nada más. Jesús no es el centro es el feeling de lo bonito que se siente. Y nosotros entonces decimos aquí, aunque no hay nada malo con lo bonito que se siente, es que para crear lo bonito que se siente no es Cristo lo que se dice, es entonces el ambiente y la forma de hablar del becerro, el toro joven que guía la adoración. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, el único toro que vale es Jesús. Dios nada más está, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En la iglesia a través de los años ha levantado entonces el nombre de Jesús una y otra vez más, en alabanza, en adoración, pero con ganas, con gozo de Él, porque Él ha llenado. Le estoy dando a Él la gloria, le estoy dando la gracia, estoy diciendo, estoy satisfecho con todo lo que tú has hecho. Y la Biblia entonces me dice, mira, eso entonces es lo principal en la adoración. Cuando nosotros cantamos las mismas canciones que otro canta, pero nuestro corazón no está lleno de eso, pues la adoración no es adoración, aunque decimos Jesús en la adoración. Porque adorar a Dios es hablar de Jesús con gratitud, con fuerza, con ganas, con satisfacción. Todo lo que yo soy, a todo lo que Él es para mí. Padre, gracias, Señor, por empezarnos a recordar